es posible, prendan su cámara, ¿no? Prendan su cámara por ahí para conocernos, ¿no? ¿Sí? Listo. Profe, acá está mi cámara prendida, véame, tengo este ejemplo, no sé. Ya está. Muy bien, jóvenes. Entonces regresemos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si a mí me piden calcular la siguiente expresión? Fíjate esta expresión matemática que tenemos acá, ¿no? La raíz cúbica de 1088 por 1089 por 1090 más 33 por la raíz cúbica de 32 por 33 por 34 más 33. Entonces, así como la cara que pone este joven, al ver esta expresión, y si nosotros quisiéramos calcularla, ninguno de nosotros se atrevería a operar directamente esa expresión. Peor si estamos en un examen de ingreso. Entonces, para resolver, por ejemplo, esta expresión matemática, que se nota que es demasiado operativa, no vamos a hacer el cálculo directo, ¿no? Sí, acuérdense que no podemos llevar ningún medio electrónico al examen de ingreso. ¿Sí? Bueno, la única universidad que te da una calculadora básica es la Universidad de Ingeniería, ¿no? La UNI te entrega una calculadora, pues, al momento del examen de admisión. Es la única universidad. Entonces, operar directamente esta expresión prácticamente es imposible. ¿Estamos de acuerdo, Merly? A ver, Merly, por acá creo que levantó la mano. ¿Está bien? ¿Todo bien? Ya. Entonces, si nosotros vamos a querer operar esta expresión, va a ser demasiado dificultoso si lo vamos a querer hacer directamente. Igualmente, ¿qué pasaría si me piden contar la cantidad de círculos sombreados de esta torre? Entonces, contar uno por uno, sabiendo de que acá existen 100 filas, también sería demasiado dificultoso. Directamente no lo podemos realizar. Es por eso que para resolver este tipo de situaciones que he puesto como ejemplo, obviamente que tiene que existir algún método, alguna estrategia. Y ese método y esa estrategia para resolver estos problemas aparentemente difíciles recibe el nombre de inducción. Entonces, la inducción es una estrategia, como te vuelvo a repetir, que se utiliza en muchos temas. Muchos temas entra la inducción. Es una de las bases para lo que es el curso de habilidad matemática. Entonces, ahora sí, voy a preguntar a todos ustedes, porque siempre es bueno rescatar conocimientos, ¿no? Jóvenes, pregunta para todos. ¿Alguien de ustedes entiende qué es la inducción? A ver, intervengan jóvenes, por audio, por chat, no sé. ¿Qué es la inducción? ¿Alguien sabe? Ajá. Profesor, ¿sería una suposición? ¿Una qué? Una sucesión, ¿no? Una suposición. O sea, Una yo suposición. supongo. O sea, veo un caso y Ya, yo supongo. listo. Dice acá, a ver, por ejemplo, su compañero dice, yo es una suposición, más o menos. A ver, por ejemplo, acá me escriben en directo, profe, la inducción yo tengo entendido, dice Ricardo, que es de ir de lo particular a lo general. Muy bien. Moisés dice, de casos particulares a lo general. Emanuel dice, es como sacar una conclusión rápida. Bueno, sí, está muy bien. Bien, vamos a unir toda esta lluvia de ideas y vamos a llegar a la conclusión de lo siguiente, que la inducción es una estrategia para resolver problemas aparentemente difíciles, pero para resumir qué es la inducción, para que les quede grabado en su cabecita, es cuando vamos a ir de lo particular hacia lo general. Entonces muchos de ustedes se preguntarán, profe, ¿cómo es eso de lo particular a lo general? Te explico. Cuando nosotros tengamos una situación problemática, vamos a poner acá, ¿sí? Una situación problemática que puede ser una expresión matemática, puede ser una figura donde tenemos que encontrar ciertas figuras geométricas, por ejemplo. Cuando nosotros no podamos este problema resolverlo de manera directa, operando o contando uno por uno, lo que vamos a hacer es sacar de este problema casos particulares. Sacar un caso 1, sacar un caso 2, sacar un caso 3, sacar un caso 4, etc. Pero todos estos casos tienen que tener la misma forma del problema general.
tienen que ser como sus gemelos, pero obviamente en mayor dimensión. Tienen que ser como sus hijos, por decirlo así. Entonces, cada uno de estos casos tiene que mantener las mismas características del problema general. Y cuando nosotros sacamos estos casos particulares, entonces lo que nosotros vamos a hacer acá es encontrar una ley de formación. ¿Qué es una ley de formación? Es una relación matemática que vamos a encontrar en estos casos que nosotros hemos sacado. Entonces, justamente yo, bueno, durante todo este tiempo que vengo enseñando el curso, que ya son varios años, en los diferentes lugares donde yo he enseñado, con los diversos colegas del curso de habilidad matemática, hemos llegado a la conclusión que la parte más importante de la inducción para el estudiante es encontrar esta ley de formación. Acá es donde el estudiante va a razonar, va a ser ingenioso, va a ser creativo. Es más, podemos decir que acá es donde el estudiante va a soltar toda su experiencia. ¿Sí? O sea, el estudiante puede sacar los casos particulares, ¿está bien? Pero donde va a tener que ya demostrar toda su experiencia, su práctica, es en encontrar esa ley de formación. Ahora, te voy a dar un pequeño dato. Esta ley de formación generalmente va a ser una sucesión. Es una sucesión. Entonces nosotros tenemos que encontrar una ley de formación de estos casos particulares. Y cuando ya encontremos una ley de formación, un patrón, vamos a decirle así, esa es una palabra también muy interesante para utilizar. Cuando encontremos ya un patrón que se cumple, entonces ya podemos llevarlo al problema general. ¿Entendieron? Por ejemplo, prácticamente en la vida profesional, cuando uno se dedica a la investigación, utiliza mucho la inducción, ¿no? Cuando nosotros identificamos una situación problemática y no podemos atacar directamente la situación problemática, podemos sacar casos particulares, casos sencillos, encontrar una ley y llevarlo al problema. Eso significa la inducción. ¿Estamos de acuerdo? Bien. En resumen, vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo es eso, profesor, de lo particular a lo general? Ya, te explico, mira. Vamos a poner este primer caso particular. Imagínate que tenemos el número 35 y lo elevo al cuadrado, que para ustedes va a ser muy sencillo de operar, ¿no? 35 al cuadrado es 35 por 35. 35 al cuadrado es 1225. Ahora, voy a tomar otro caso similar a ese, que tenga las mismas condiciones. Por ejemplo, 75 al cuadrado. 75 me doy cuenta que también es un número que termina en 5, igual que el anterior. Y al elevar al cuadrado, el resultado es 5625. Un caso más. Voy a tomar, imagínate, 65 al cuadrado, que también es un número que termina en 5, al cuadrado. Entonces el resultado es 4225. A ver, un caso más. Voy a tomar 45 al cuadrado, que también es un número que termina en 5. Entonces el resultado sería 2025. Entonces yo ya saqué mis 4 casos particulares. Ya tengo 4 casos particulares. Entonces, en estos 4 casos particulares debe existir una ley de formación. A ver, ¿quién de ustedes me dice qué posible ley de formación podríamos encontrar acá? A ver, acá tenemos en el chat. Ajá, muy bien. Keren dice, todos los resultados terminan en 25, profesor. Todos los resultados terminan en 25, en 25. Muy bien. Todo, muy bien. Abel, Alondra, Emanuel, muy bien. ¿Ya ven? Entonces, muchos jóvenes me están diciendo acá, me están escribiendo por el chat, ¿no? Que, profe, ¿se ha dado cuenta usted que todos estos números que terminan en 5, cuando usted lo ha elevado al cuadrado, se ha dado cuenta que las dos últimas cifras del resultado siempre ha sido 25? Entonces hemos encontrado una ley de formación, por decir así, hemos encontrado un patrón. Entonces, como ya tenemos una ley de formación, ya lo podemos generalizar. Ya podemos sacar una conclusión. Este símbolo, por ejemplo, de conclusión, estos 3 puntos. Por lo tanto, todo número que termine en 5, al elevarse al cuadrado, entonces las dos últimas cifras del resultado es 25. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta que analizando esos casos particulares, esos casos sencillos,
hemos encontrado una ley de formación y luego lo hemos generalizado. ¿Entendieron? Entonces hemos sacado como una especie de propiedad. Lo que nosotros estamos haciendo el día de hoy se utiliza mucho en los trabajos de investigación. Ya cuando ustedes estén en la universidad lo van a utilizar bastante. La inducción, ¿no? Entonces, a este procedimiento se llama inducción. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, lo que vamos a hacer el día de hoy con la inducción es que lo vamos a utilizar para resolver, obviamente, problemas donde cuando no se puede trabajar directamente, lo desmenuzamos. Sacamos caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. Por ejemplo, mira, una recomendación es que cuando vamos a querer encontrar una ley de formación que convenza, que no admita duda, como mínimo hay que analizar 3 casos particulares. Ajá, no se olviden, para poder encontrar una ley de formación, como mínimo hay que analizar 3 casos particulares. ¿Qué pasaría si un alumno hubiese querido sacar una ley de formación con 2 casos nada más? Entonces como que no estaría bien establecida la ley. Como mínimo tiene que ser 3. ¿Entendieron? Es más, van a haber ciertos problemas donde a veces con 3 casos no encontramos una ley de formación. Entonces nos va a obligar a sacar un 4.º caso hasta un 5.º caso. Bueno, esos son problemas excepcionales. Yo he resuelto problemas de inducción, por ejemplo, cuando a veces se tenía que sacar hasta un 5.º caso. ¿Me dejo entender? Entonces, eso ya poco a poco ustedes lo van a ir, obviamente, familiarizándose con el trabajo de inducción, ¿no? Poco a poco van a ir, obviamente, aprendiendo. Ahora, una pregunta que ayer en la tarde también me hicieron unos jóvenes de acá, una pregunta que me hicieron hasta 3 alumnos es, profe, ¿cuándo voy a utilizar la inducción? Esa es una buena pregunta que me han hecho. Esta es una muy buena pregunta que tú puedes hacer a cualquier profesor de matemáticas. Sí, porque el profesor de matemáticas, bueno, te puede decir, ¿sabes qué? Haces el trazo para acá, ¿sabes qué? Le vas a sumar x², pero tú tienes el derecho de decirle al profesor, profesor, pero ¿cuándo hago este artificio? ¿Cuándo hago este método? ¿Sí? Y los profesores, nosotros tenemos obviamente el deber de decirte. Ya, entonces, ¿cuándo aplicamos la inducción? Cuando tú tengas un problema, cuando no se pueda trabajar de manera directa, tú, por ejemplo, digas, no, ni loco, voy a hacer todo este problema, ¿quién va a estar operando todo eso? Entonces decides sacar 3 casos particulares y encontrar una ley. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda ya para comenzar con los problemas? Porque este tema es así, ¿ya? ¿Alguna duda, jóvenes? Jóvenes, bueno, ¿qué tal? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Ya está, todo bien, ¿no? Ahora, mira, el capítulo de inducción, fíjense acá, esto también les doy este alcance, porque sí está en varios prospectos. Bueno, sobre todo, por ejemplo, si nos guiamos de la Universidad San Marcos, es una guía nada más, y esto se cumple en varias universidades. Nosotros vamos a tener básicamente 3 tipos de problemas. Vamos a tener la inducción numérica, ¿no? Que el día de hoy vamos a hacer como primera parte. La inducción numérica significa que vamos a emplear esta estrategia de lo particular a lo general cuando vamos a tener que calcular expresiones matemáticas que tienen que ver obviamente con operaciones matemáticas, ¿no? Operaciones matemáticas. Entonces se llama inducción numérica porque vamos a tener expresiones matemáticas que no vamos a poder calcular directamente, pero lo vamos a hacer por inducción, que es lo que nosotros el día de hoy vamos a hacer básicamente. Luego vamos a tener la inducción gráfica. Se le llama inducción gráfica cuando esta estrategia de lo particular a lo general lo vamos a utilizar para lo que es el conteo de figuras, para contar figuras geométricas, para contar, por ejemplo,
triángulos, circunferencias, cuadrados, puntos de corte, cerillo, qué sé yo. Esa es inducción gráfica. Y también existe la inducción verbal, ¿no? Que, por ejemplo, la Universidad San Marcos, el que toma bastante esto, ¿no? La inducción verbal es cuando nosotros vamos a tener que utilizar esta estrategia para contar palabras, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si tú tuvieras este siguiente caso, este siguiente ejemplo, y te dicen de cuántas maneras diferentes se puede leer la palabra caso, ¿no? De cuántas maneras diferentes se puede leer la palabra caso. Entonces, para leer la palabra caso, puedes leer hacia la derecha, hacia la izquierda, de la segunda fila doblar hacia la derecha, de la segunda fila doblar hacia la izquierda. A eso se llama inducción verbal. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Entonces, como te digo, son tres tipos de problemas que abarcan en los exámenes de ingreso, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a comenzar, jóvenes, trabajando la inducción numérica, que justamente tiene que ver con estos, jóvenes, con estas expresiones clásicas, ¿no? Listo, comenzamos entonces con el problema 1. Y dice así. Veamos. En el resultado de E es igual a 3, 3, 3, 3, 3, 1001 cifras 3 al cuadrado, ¿cuál será la suma de cifras? Mira, te voy a poner en conocimiento. Nosotros tenemos que esta expresión tiene 1001 cifras 3. Es una expresión enorme. 1001 cifras 3. Y todo lo tenemos que elevar al cuadrado. Si nosotros quisiéramos, vamos a suponer que quisiéramos elevar semejante número al cuadrado, en primer lugar sería imposible, ¿no? Imposible directamente elevar semejante número al cuadrado. Ahora, otra situación que quiero también decirte, ¿no? En este tipo de problemas, generalmente te piden la suma de cifras de resultado. O sea, de toda esta expresión va a salir un resultado, ya. Pero te piden la suma de cifras de resultado. Entonces, como no vamos a poder operar directamente esta expresión, lo vamos a hacer por inducción. Por ejemplo, el primer caso particular siempre va a ser el más sencillo. Cuando de esta expresión tome solamente una cifra 3, pero le elevo al cuadrado. A ver, voy a tomar solamente una cifra 3, pero al cuadrado. Entonces, 3 al cuadrado, el resultado sería 9. Ah, pero escuchen por favor. Pero recuerda que el problema no te pide el resultado, sino te pide la suma de cifras del resultado. A ver, este símbolo que está acá, que es la letra sigma, quiere decir suma de cifras. ¿Ya? Suma de cifras. Entonces, lo que me piden a mí es la suma de cifras resultado. Ahora, como acá salió 9, la suma de cifras resultado va a ser 9. ¿Ok? El segundo caso particular es cuando de esta expresión tome dos cifras 3. De esta expresión tome dos cifras 3 al cuadrado. Entonces, cuando yo esté en el examen de admisión, obviamente que voy a tener que elevar al cuadrado, ¿no? 33 al cuadrado es 33 por 33, eso es 1089. Pero a ti te piden la suma de cifras de resultado. 8 más 1, 9, más 9 sería 18. El tercer caso particular va a ser cuando de esta expresión tome tres cifras 3. Va aumentando, ¿no? Y obviamente, acá hay tres cifras 3 al cuadrado. Entonces, si estás en el examen de ingreso, vas a tener que operar, ¿no? Entonces, muchas gracias, Kerin. Muchas gracias. Ahí está aportando, Kerin. 110.889. Ahí está. Así tienen que apoyar la clase. La suma de cifras de resultado, si tú sumas las cifras, será 27. Entonces, no se olviden que la columna de la derecha es lo que el problema te pide. La suma de cifras de resultado. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros queremos es encontrar una ley de formación acá. Bueno, se nota rápidamente que todos estos números son múltiplos de 9, ¿no, muchachos? Yo creo que no hay que ser un genio para darse cuenta de eso, ¿no? Por ejemplo, él es 9 por 1,
¿Ok? El 18 sería 9 por 2. El 18 sería 9 por 2. 9 por 2. El 27 sería 9 por 3. Y ya encontramos una ley de formación muy obvia, ¿no? Entonces, me doy cuenta que si nosotros queremos calcular la suma de cifras de resultado, es 9 por la cantidad de cifras que tiene la expresión. 9 por 3. 9 por la cantidad de cifras que tiene la expresión. 9 por la cantidad de cifras que tiene la expresión. Por lo tanto, ya podemos sacar una conclusión a este problema. La suma de cifras del resultado de esa expresión sería 9 por la cantidad de cifras que tiene dicha expresión, que en este caso son 1001 cifras. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, te quedó operar y la respuesta sería simplemente 1009. Esa sería entonces la respuesta para este problema. La clave sería la C. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Se captó el proceso de inducción que hemos hecho en este problema básico o no? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Todo bien, ¿no? Ajá. Muy bien. Jóvenes, mira, primera pregunta que les voy a hacer. Para este tipo de problemas, siempre la ley de formación va a ser por 9. Siempre la ley de formación va a ser por 9. No, pues chicos, porque eso es lo primero que quiero que ustedes aprendan en este ciclo. Que cada problema puede ser una historia diferente. No siempre para este tipo de problemas va a ser por 9. Yo me acuerdo cuando enseñaba en las clases presenciales en diversas instituciones, a veces muchos jóvenes venían de los colegios y me decían, ah, profe, en mi colegio me ha dicho el profesor que eso siempre es por 9. Por eso yo al toque multipliqué 9 por 1001. ¿No? Ese es lo malo de eso es lo malo de trabajar con alternativas, ¿no? Porque a veces el alumno puede llegar a la respuesta correcta, pero no necesariamente es fruto de un buen razonamiento, ¿no? Inclusive un alumno me dijo, profe, pero en mi colegio me dijeron que cuando son 3, 3, 3 es por 9. Cuando son 9, 9, 9 es por 9. O sea, cuando son 6, 6, 6 es por 9. O sea, a ese chico lo han mecanizado, le han atrofiado la cabeza. ¿Han entendido? Porque cada problema puede ser una historia diferente. Hay problemas donde es por 7, hay problemas donde es por 11. La vez pasada San Marcos preguntó un problema que era por 11. A veces puede ser por 7 más 1, por 7 más 2, por 7 más 3. Acá lo que tiene que quedar es el método. ¿Entendieron? Entonces, es más, acá nosotros tenemos que evitar utilizar fórmulas. Es más, nosotros tenemos que demostrar las fórmulas acá. ¿Ok, jóvenes? Bueno, sin más que decir, me parece que el problema 2 también está básico, ¿no? A ver, dice así. Hay el valor de n de 152, ¿no? Hay el valor de n de 152. Si tenemos los siguientes casos particulares. Ya, mira. N de 1 es 1 por 2 más 3. Se dan cuenta que son 3 números consecutivos, ¿no? N de 2 es 2 más 3 por 4. N de 3 es 3 por 4 más 5. N de 4 es 4 más 5 por 6. Y nosotros nos piden, en base a esta sucesión, porque es una sucesión, calcular el valor de n por 152. Ya está. Una pregunta. En esta sucesión que tienen ustedes, donde se le ha presentado 4 casos particulares, ¿qué conclusión pueden sacar? N de 1, N de 2, N de 3, N de 4. A ver, ¿qué conclusión sacan ustedes, jóvenes? Si no quieren escribir, utilizan el audio. A ver, Hilary, ¿qué dice Hilary? Por ejemplo, yo puedo observar de que entre el paréntesis, el número que piden es el número con el que se comienza la multiplicación entre paréntesis. Ya. Y luego siguen los números siguientes, ¿no? Por ejemplo, en el Consecutivos.
1 por 2 más 3, o sea, consecutivos. Claro. Ajá, muy bien, muy bien. Pero muy bien, Hilary. A ver, algo más. Ya, que como dice Hilary, si acá está el 4, entonces acá la operación implica 3 números consecutivos, 4, 5, 6. Si acá está es 3, implica 3 números consecutivos. Entonces lo que dice Hilary es esto, profesor, si acá es 152, acá sería 152, acá sería 153 y acá sería 154. Muy bien. Ajá. Muy bien, ahí está Madeleine, mira lo que dice Madeleine, ¿sí? Madeleine me escribe acá, profe, me he dado cuenta que los impares comienzan con multiplicación y los pares con suma. Eso está muy bien. Esa es la ley de formación. Entonces, mira lo que dice Madeleine. Profe, yo me he dado cuenta que el valor numérico, porque estas son funciones, cuando es impar, como el 1, acá es multiplicación. Cuando es impar, acá es multiplicación. Y cuando es par, es suma. Eso quiere decir que como él es par, entonces acá tiene que ser suma. Suma de estos dos, paréntesis. Y el de acá debe ser multiplicación. Muy bien. Eso es lo que se ha dado cuenta su compañera. Yo pienso que también el resto, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer acá es simplemente, bueno, operar 152 más 153, 305, multiplicado por 154, ¿no? Entonces el resultado sería 46.970. Bueno, te piden la suma de cifras de resultados, sería pues 10, 19, 26. Entonces la clave sería la C. ¿Estamos de acuerdo? Ajá, entonces eso es lo que yo quiero que ustedes se den cuenta. Yo no, porque yo ya como te digo, esto he visto muchas veces, ¿no? Que cuando es impar el valor numérico, así se le llama valor numérico, porque es una función, la primera operación es la multiplicación. Y cuando es par, la primera operación es suma. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Sí? Todo clarísimo. Claro, recién estamos comenzando, tranquilo, ¿no? Muy bien. Así es. Bueno, sigamos. Siguiente caso. Bueno, acá tenemos otro caso más. Profe, acá es por 9, ya, 9 por 100. 9 por 100, 9 por 100, 900. Uy, pero no hay 900, profesor, ya. Muy bien, chicos. Ya, entonces, jóvenes, inclusive este problema, tengo que hacer un comentario al final, ¿ya? Vamos a ver quién de ustedes, ¿no es cierto?, está en onda con la clase. Mira. Bueno, ojo, te piden la suma de cifras de resultado. Escuchen, escuchen, no se manden todavía. De toda expresión, de esta expresión va a salir un resultado. Y de ese resultado tenemos que calcular la suma de sus cifras. Ese es clásico, esa pregunta. Entonces, el primer caso particular va a ser cuando tomo un solo dígito, que en este caso sería el 5, pero tiene que estar obviamente elevado al cuadrado. Escucha, el resultado sería 25. El resultado de 25. Pero el problema te pide la suma de cifras de resultado. El problema te pide la suma de cifras de resultado. Ya ve, ya cayó una, ya cayó una. Ya cayó una, ya. Entonces, el resultado es 25. La suma de cifras de resultado es 7. ¿Ok? Ya. 2. Ahora, de esta expresión voy a tomar dos cifras, que sería ahora 95. 95. Entonces, cuando de esta expresión tomo dos cifras, 95 al cuadrado es 9025. El resultado sale 9025, pero el problema te pide la suma de cifras de resultado. Pero la suma de cifras de resultado en este caso sería 16. ¿Ya? Tercer caso particular. Cuando de esta expresión tome ahora tres cifras. Tres cifras. ¿No es cierto? Tres cifras. Cuando tome tres cifras, entonces vamos a ver cuál es el resultado. Creo que acá me ayudó muy bien Emanuel. 990.025.
Entonces acá Emanuel me dice que es el resultado 990.025. Pero este es el resultado, pero el problema te pide la suma de cifra resultado. 18, 20, 25. Entonces, escuchen acá, jóvenes, el consejo que les doy. Bueno, acá tiene 7, 16, 25. A leguas no se nota que es por 9 ni por 7. Pero luego me doy cuenta que de 7 a 16 es más 9. Y 16 a 25 es más 9. Entonces acá nosotros encontramos una diferencia común, una razón que es más 9. Este tipo de sucesiones se le llaman progresiones aritméticas. Esta es una progresión aritmética, en este caso de razón más 9. Cuando nosotros tengamos una progresión aritmética, va a tener una propiedad. Como la razón es más 9, más 9, más 9, entonces cada uno de estos términos se puede poner en función de esa razón. Esa es una propiedad de la progresión aritmética que seguramente tu profesor también te lo va a decir cuando hagas esto en aritmética. ¿No es cierto? Entonces, como ustedes se dan cuenta, jóvenes, escuchen acá por favor primero, como la razón acá es más 9, la razón es más 9, entonces cada uno de estos términos se puede poner en función de 9. 9, 9 y 9. Pero recuerda que debes... muy bien, Kiara, muy bien. Pero recuerda que obviamente tienes que incluir el dato que es la cantidad de cifras. Por ejemplo, Kiara dice, profe, el 7 es 9 por 1, 9, pero se pasó, menos 2. El 16 es 9, mira lo que está escribiendo acá su compañera Kiara, por 2, 18, ajá, pero menos 2. El 25 sería 9 multiplicado por 3, que es la cantidad de cifras, pero menos 2. Entonces ya tenemos una ley de formación. Sería 9 por la cantidad de cifras menos 2. 9 por la cantidad de cifras menos 2. 9 por la cantidad de cifras menos 2. Y recuerda que lo que nosotros estamos calculando es la suma de cifras de resultado, que es lo que me pide. Profe, ¿qué pasaría si la razón hubiese sido más 8, más 8, más 8? Entonces cada uno de estos términos se puede poner en función de 8. Profe, ¿qué pasa si la razón hubiese sido más 5, más 5, más 5? Entonces cada uno de estos términos se puede poner en función de la razón. Esa es una propiedad que tiene la progresión aritmética. Te lo voy a dejar por acá. Esta es una PA, una progresión aritmética. Por lo tanto, la respuesta sería la suma de cifras del resultado de esta expresión será 9 por la cantidad de cifras que tiene la expresión, que en este caso es 100, pero menos 2, ¿no? Menos 2, pero menos 2. Menos 2. Entonces la respuesta sería 898. Esa sería la respuesta. ¿Ya ven? ¿Ya ven? Ya por ahí me están diciendo, ¿ya ven? Ya están cayendo. Uy, ¿cómo caen? ¿Cómo caen? ¿Cómo caen? Mira, muchos me dicen, profe, la clave la B. La clave la B. Uy, 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 ¿cómo caen? Como pescaditos caen. Como pescaditos caen. Ajá. Chicos, le explico. Miren lo que están haciendo ustedes, ¿ah? Ahí está, mira lo que escribe Brian. Muy bien, Brian. Voy a copiar y pegar de nuevo lo que dice Brian, porque me parece excelente su comentario. Mira, voy a copiar y pegar. Listo. Profe, la clave sería la B si te dijeran la suma de cifras. Tiene razón. ¿Entendieron o no? Claro, o sea, lo que nosotros ya hemos encontrado acá es la suma de cifras de resultado, que es 898. Pero ustedes están forzosamente queriendo sacar una clave cuando no hay. En realidad este problema no tiene clave. ¿Entendieron? Pero si te hubiesen preguntado, como dice Brian, la suma, a ver, ¿no se entendió? Muchachos, jóvenes, ¿qué estamos calculando a la derecha? ¿Lo ven grande o no? ¿Qué estamos calculando a la derecha?
Lo que estamos calculando acá a la derecha en la pantalla es la suma de cifras de resultado. Entonces lo que tú estás queriendo es sacar forzosamente una clave. Estás queriendo sacar la suma de cifras de resultado, cuando eso no te pide. Entonces, en realidad, este problema, bueno, seguro el que le ha propuesto, que no soy yo, también se equivocó. Acá debería ser 898. ¿Entendieron? Clave F. Listo, jóvenes. ¿Entendió, jóvenes? A ver, por favor. Lo que quiero es que estén seguros. Todo bien. Ya está, ¿ya ven? Esa es la situación. Esa es cuando uno, o sea, uno tiene que estar seguro, ¿sí? Por ejemplo, yo a veces cuando enseño no pongo las alternativas, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué? Hay que tener la seguridad que uno está bien. A ver, si tienen alguna duda, la pueden hacer, chicos. No, no, profe, algún comentario. No, profe, yo creo que sería así. A ver. ¿Todo bien? Ya, muy bien. Entonces vamos a seguir. Ya, muy bien. Sigamos entonces. Bueno, acá también muchas veces en las clases he encontrado situaciones donde me dicen, profesor, este problema de acá, sí, ya me acordé, profesor, en el colegio me han dicho que esta es una fórmula. Ya está bien, le digo, entonces aplica tu fórmula. Profe, pero no me acuerdo. Entonces yo le digo, total, ¿a dónde llegamos, pues? Entonces, la situación de aplicar fórmulas es que corres el riesgo de que te olvides, ¿no? Es como te digo, tantas veces, ya son más de 21 años enseñando el curso, jóvenes. Jóvenes levantaban la mano en la clase. Profe, ahí hay fórmula. Ya, ¿cuál es la fórmula? No me acuerdo. Entonces, hágalo con fórmula, todavía me dice. Sugieren todavía. Bueno, sí es cierto. Esto de acá es una propiedad. Pero las propiedades, las fórmulas, uno se olvida, ¿no? Uno tiene la mente frágil. Entonces, vamos a hacerlo por inducción. Y ya luego al final pongo la propiedad. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Al final pongo la propiedad, así para quedar bien. En este problema me piden calcular el valor de la expresión E, que ha sido preguntado ya en varios exámenes de ingreso, este tipo de problemas. ¿Ya? Calcular el valor de la raíz cuadrada de 1 más 40 por 41 por 42 por 43. Y bueno, luego te piden la suma de sus cifras. Ya. Pregunta. Este problema, si estuviéramos en un examen de ingreso, si quisiéramos operarlo directamente, sería muy arriesgado. Porque dentro de la raíz va a salir un número muy grande y luego tendríamos que sacarle la raíz cuadrada con el método clásico y nos demoraríamos una infinidad. ¿Entendieron? Una infinidad nos demoramos. Entonces, vamos a hacerlo por inducción, porque si quiero operar directamente este problema, va a ser demasiado riesgoso. La primera pregunta que voy a hacer es la siguiente. Pueden utilizar el audio también. Esta expresión que está acá, ¿qué característica presenta? ¿Qué resalta acá? ¿Qué es lo que resalta en ese problema? Así al toque, jóvenes. Ajá. A ver. Muy bien ahí. Ajá. Muy bien, muy bien, muy bien. La mayoría me dice, profe, lo que se ha dado cuenta usted de que estos 4 números que se multiplican son consecutivos. Claro, ¿no?
Claro, esa es la característica resaltante, ¿no? Algunos me dicen, profe, hay una raíz. No, pues es obvio, ¿no? Ya, entonces, la característica resaltante de este problema es que 40 por 41 por 42 por 43 son 4 números consecutivos, más 1 y raíz. Eso quiere decir que esa expresión, si queremos hacerlo por inducción, tenemos que mantener ese formato. El producto de 4 números consecutivos más 1. ¿Estamos de acuerdo? Y luego la raíz. Pero si lo voy a hacer por inducción, pero si ya he decidido hacerlo por inducción, tengo que hacer que el primer caso sea el más sencillo de todos. Claro, no vas a tomar, por ejemplo, 20 por 21 por 22 por 23, porque va a seguir siendo operativo. Por eso el primer caso particular va a ser sencillito. 1 por 2 por 3 y por 4. Y no te olvides el más 1 adelante y su raíz. Claro que es el caso más fácil, ¿no? Profe, ¿podría ser 0 también? Bueno, podría ser 0 ya. Ya, pero vamos a comenzar con esto. A ver, 1 por 2, 2, por 3, 6, 6 por 4, 24, más 1, 25. La raíz cuadrada sale 5. A ver, más sencillo operar. 2. Ahora, como ya tomé 1, 2, 3, 4, voy a tomar otra cuaterna diferente a la anterior. Pero diferente quiere decir que basta que tú cambies un número y ya es diferente. Por ejemplo, voy a tomar el 2 por 3 por 4 por 5. Ya, más 1 afuera, raíz. Esto también es operable, ¿no? 2 por 3, 6. 6 por 4, 24. Por 5, 120. Más 1, 121. Raíz cuadrada de 121 sería nota probatoria. Con la justa, ¿no? 11. 3. El tercer caso particular sería la otra cuaterna, ¿no? Sería 3 por 4 por 5 por 6 más 1. Raíz. Ajá. 3 por 4, 12, por 5, 60, por 6, 360, más 1, 361. Ya poco a poco tienes que ir aprendiendo los cuadrados. La raíz cuadrada de 361 es 19. Uno cuando ya está metido en esta situación de, ¿no?, de postular, así ya poco a poco ya vas a ir adquiriendo más conocimiento, los cuadrados. Ahora, ya tenemos los 3 casos particulares. Ya, yo no quiero hacer todo el trabajo. ¿Alguien de ustedes me podría decir qué posible ley de formación encontramos para encontrar el resultado en cada caso? Ajá. Al toque alguien reaccionó, vamos a ver qué dice. 4 por 9, muy bien, muy bien. 4 por 9 más 1, 5 por 2 más 1. Ya, 6 por 3 más 1. Muy bien, ¿ah? Muy bien. Ajá. Acá está su comentario de Brian, que ustedes lo están leyendo. De Cristian, también 2 por 3 menos 1. Ah, mira, de Cristian también, mira. Des en cuenta, mira, Cristian y Brian me están dando 2 leyes diferentes. Esta es la de Cristian. Uy, la puse para Alonso nomás, qué roche. A ver, vamos a copiar. Y ahora sí, mira lo que me pone Cristian. Eso. Ahí está. Ahora, voy a tomar primero el de Brian. Ya. Brian dice así. Profe, para conseguir este resultado 5, yo he multiplicado el primer consecutivo por el último, 1 por 4, 4, más 1 sale 5. Acá el primer consecutivo por el último, que sería 5 por 2, 10, más 1, 11. El primer consecutivo por el último, más 1 sale 19. Entonces, profe, he encontrado una ley de formación. El primero de los consecutivos por el último más 1. Ahora, la situación de Cristian es algo parecida. Mira, su compañero Cristian lo ha visto de otra forma. Profe, yo he multiplicado los dos centrales. 2 por 3, 6.
pero menos 1 sale 5. 3 por 4, 12, menos 1 sale 11. 5 por 4, 20, menos 1, 19. Y acá todavía Kiara me escribe, profe, pero con los dos sale. Claro, porque recuerda que las matemáticas, lo bonito de las matemáticas es que si bien es cierto, pueden haber caminos diferentes para llegar a la solución, pero la solución debe ser única, porque las matemáticas son ciencias exactas. ¿Me dejo entender? A ver, entonces vamos a tomar la ley de formación de Bryan, ¿ya? Entonces la ley de formación de Bryan sería así. El primero de los consecutivos, que es 40, por el último, que es 43, más 1. Esa sería entonces la respuesta. Profe, si aplico la ley de formación de Christian, también saldría, ¿no? A ver, 40 por 43 más 1, 1721. Bueno, ese sería el resultado. Ya lo que te piden es algo insignificante. La suma de cifras sería 9, 11, ¿no? La B. ¿Entendieron, jóvenes? La B, ¿no? ¿Todo bien, muchachos? ¿Se captó o no? Ya está. Y esto se traduce, claro, y está, mismo te das, mira, ustedes tienen que acostumbrarse a tener iniciativa para hacer el trabajo acá. Porque son ustedes los que van a postular, no yo. Yo les voy a ayudar, pero ustedes son los que van a postular. Para que también la universidad no les choque. En la universidad, por ejemplo, prácticamente todo el trabajo lo hace el alumno. El profesor solamente es un guía, ¿no? Un guía nada más. Vas a ver que cuando tú estés en la universidad, sobre todo en las nacionales, mira, yo soy egresado de la Universidad de Ingeniería y también estudié en San Marcos, ¿no? Y vas a ver que al menos en las universidades nacionales, donde yo tengo conocimiento, he visto, a veces uno dice, el profesor de matemáticas se hace solamente 2 ejemplos. A veces el profesor de matemáticas en la universidad se hace 2 problemas nada más. Y con eso ya toma sus exámenes. Entonces uno dice, profesor, pero ¿por qué no se hace 10 problemas, 20 problemas? Porque ya no estamos en la academia, te dice, ya no estamos en el colegio. Ya con 2 problemas basta para que tú ya te metas a la biblioteca a estudiar. Es por eso que a muchos chicos les choca el primer ciclo. ¿No? A veces dicen, no, que el profesor solamente ha hecho 2 ejemplos y mira lo que está tomando en el examen parcial. Ya, es que ese es el trabajo que se hace en la universidad. De acá se traduce una propiedad. Entonces, mira, acá hay una propiedad. Claro, eso lo van a vivir ustedes en la universidad. Van a ver. El primer ciclo, Keren, es el más importante. El primer ciclo es adaptación al sistema universitario. Si nosotros tenemos la raíz cuadrada del producto de 4 números consecutivos más 1, n por n más 1, n por n más 1, por n más 2, por n más 3. Entonces es una propiedad, ¿no? Que inclusive se demuestra algebraicamente. Y acá fuera más 1, entonces se demuestra, bueno, nosotros lo hemos hecho por inducción, pero también se demuestra algebraicamente que es el primero de los consecutivos por el último más 1. Esto es para todo n que pertenece a los enteros positivos. Me dejo entender que estas cantidades deben ser números enteros positivos. Entonces, profe, en el caso de derecho solo nos dan 2 ejemplos y después nos mandan a leer. Sí, pues. Lo de derecho, por ejemplo, acá dice una pregunta que me hace Ángeles. Lo de derecho llevan bastante lógica, por ejemplo. Lógica, filosofía, ¿no? ¿Sí? Inclusive si tú te vas un día, ándate como quien paseas, ándate a la Universidad San Marcos, ándate a la Facultad de Derecho de San Marcos, es una facultad grande, imponente, ¿eh? Vas a encontrar que afuera de la universidad, de la Facultad de Derecho, hay bastante mesas de ajedrez, para jugar ajedrez, porque los jóvenes de Derecho practican bastante el ajedrez, ¿eh? ¿Sí? Inclusive han salido varias veces campeones interuniversitarios de ajedrez.
Utilizan mucho la lógica, ¿no? ¿Ya ven? Esta es una propiedad. Entonces, el primero por el último más 1. Para todo n que pertenece a los enteros positivos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Bueno, ¿se entendió hasta ahí, jóvenes, este problema? ¿Todo bien? Para continuar. Creo que por acá... ya, acá me hicieron una pregunta que se me fue. Dice, profesor, ¿y siempre se toma las 3 últimas cifras o también puede ser las 3 primeras? Ya, esta pregunta no la pude contestar. Me está preguntando en el caso de este problema. Me dice, profesor, acá puedo tomar... Bueno, mejor lo hago esta. ¿También se toma las 3 últimas cifras o también puedo tomar las 3 primeras? Me preguntaron. No, pues tiene que ser las 3 últimas. ¿Por qué? Porque cuando tú escribes este número, estas son las unidades. Decenas, centenas. Acuérdate que en un número hay un orden, ¿sí? Entonces hay que comenzar tomando las unidades, luego decenas, centenas, porque ese es el orden de las cifras. Esa es una pregunta que me han hecho. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Bueno, para resolver el siguiente problema, espero que haya quedado claro la duda que me hizo su compañera por interno. ¿Ya? Listo. Ahora, para resolver el siguiente problema es un invitado del tema. Mira, van a haber 2 términos, 2 métodos que ustedes tienen que dominar, que es la inducción y la deducción. Ya, te explico. La inducción es una estrategia por el cual nosotros, analizando casos particulares, casos sencillos, llegamos a un caso general. ¿Qué es lo que nosotros estamos trabajando el día de hoy? Pero la deducción es una estrategia contraria. La deducción es una estrategia contraria. Entonces la deducción es al revés. Cuando vamos de lo general hacia lo particular. Cuando vamos de lo general hacia lo particular. Profe, ¿qué significa caso general? Por ejemplo, ustedes en matemáticas están más acostumbrados a hacer deducción que inducción. Por ejemplo, cuando llega el profesor de geometría y hace el tema de triángulos, ¿qué hace el profesor de geometría? Te da propiedades, te da teoremas y con eso tú resuelves los problemas. Entonces, ¿qué significa la deducción? Que tú vas a tener las propiedades, vas a tener las fórmulas, las propiedades, vas a tener las fórmulas, vas a tener los teoremas, las reglas, y lo vas a aplicar en problemas particulares. Eso es deducción. Cuando tú resuelves un problema de aritmética, estás aplicando deducción, porque estás aplicando propiedades, reglas que ya el profesor de aritmética te ha dado. Mientras que la inducción es lo contrario. ¿Han entendido, jóvenes? Inclusive en razonamiento verbal he visto que el profesor utiliza textos inductivos y textos deductivos. Un texto será inductivo cuando a partir de ideas particulares llegas a un general. Y deductivo cuando de una idea general tienes que sacar ideas particulares. Eso he visto que también hacen los colegas de razonamiento verbal. ¿Ok, chicos? ¿Se entendió? Ahora, ¿por qué expliqué la deducción? Porque en este problema lo voy a hacer. Mira, ven. Fíjense lo que voy a hacer acá, ya muchachos. Lo que pasa es que acá hay 2 problemas que son invitados. Colados, por decir así, ¿no? Ya, mira, ven. Dice así, mira. Calcule la suma de cifras del valor de la siguiente expresión. Ya, escucha. Si este problema lo quisiéramos hacer por inducción, puramente por inducción, tendríamos que sacar nuestros 3 casos particulares. El primer caso particular
como cada número tiene 20 cifras, es sacar, por ejemplo, en este caso tendría que ser 22 al cuadrado menos 20 al cuadrado. El siguiente caso sería 222 al cuadrado menos 220 al cuadrado. El siguiente caso sería 2222 al cuadrado menos 2220 al cuadrado. Ver el resultado y sumar las cifras. Pero te has dado cuenta tú que acá sería más operativo todavía, ¿no? Porque estar elevando al cuadrado, luego restando, sería operativo. Profe, o sea, ese problema, si lo queremos hacer por inducción, sí sale, pero va a salir largo. Pero sin embargo, acá me doy cuenta que puedo aplicar una identidad que utilizamos en álgebra. A ver, ¿qué podemos utilizar ahí? A ver, previamente. Claro, porque si lo hago por inducción, me voy a meter en un problema. Pero, ¿qué cosa podríamos aplicar acá, jóvenes? ¿Qué identidad? Ajá. Así es, muy bien, Cristian. Muy bien. Muy bien, Ricardo. La diferencia de cuadrados. Eso. Claro, porque acá notamos que hay una diferencia de cuadrados. ¿De verdad, profe? Claro, mira, acuérdense ustedes, cuando yo tenía a cuadrado menos b cuadrado, esta identidad se llama, ¿no? Diferencia de cuadrados. Inclusive algunos profesores le llaman productos, ¿no? Productos notables, ¿no? Entonces, esta es una diferencia de cuadrados. ¿Cómo sale? Como la diferencia de ambos multiplicado por la suma. Entonces, esa es una diferencia de cuadrados. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, lo que sí quiero que ustedes estén atentos es a lo siguiente. Que este número que está acá, 2222, es como un A. Y este número que está acá sería como un B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este número que está acá, chicos, es como un A y este número es como un B. ¿Ok? Ya está. Entonces, voy a aplicar esa diferencia de cuadrados en la expresión A. Sería A menos B multiplicado por A más B. Lo voy a hacer mejor así despacio, ¿ya? Entonces, A menos B sería la diferencia de estos dos. Pero si yo hago la diferencia de estos dos números, de A y B, la diferencia de estos dos números, A minúscula y B minúscula, simplemente sería 2. No sé si lo ven. Porque este número A se diferencia del número B en 2 unidades. Entonces, si yo hago la diferencia, sería 2 nada más. Pero si yo hago la suma, si yo sumo A con B, sería 4, 4, 4, 4 y así sucesivamente 4, 4 y 2 más 0 sería 2. A ver, jóvenes, antes de continuar, ¿han entendido hasta ahí, por favor? Porque ya estoy a punto de terminar el problema. ¿Han entendido, jóvenes? Pregunto porque a veces me dicen, profe, repita de nuevo. ¿Se entendió? Ya, voy a explicar una vez más, ¿ya? Ya, mira. Tienes que concentrarte de que es como que estoy haciendo un cambio de variable. Que este número que está adentro sería como A minúscula, que es el 20 cifras. Este número que está acá adentro es como el B minúscula, 20 cifras. Ya. Entonces, si nosotros aplicamos la diferencia de cuadrados, porque acá sería A cuadrado menos B cuadrado, acá está. Sería la diferencia de ambos multiplicado por la suma. Pero miren, pues chicos, la diferencia de A y B es 2, pues. Se nota leguas, ¿no? Este número A se diferencia de B en 2 unidades, porque si tú restas miembro a miembro, la diferencia es 2. Y la suma mentalmente A y B. Sería 2 más 2, 4, 2 más 2, 4, 2 más 2, 4, 2 más 2, 4 y 2 más 0, 2. Ahora sí. Claro, pues chicos, es un poquito nomás de visión. Ya está.
Y ahora lo que voy a hacer es multiplicar este número por 2. Ah, su profe, pero multiplica por 2, pues hijo. 2 por 4, 8. 2 por 4, 8. 2 por 4, 8. 2 por 4, 8. 8, 8. Y 2 por 2, 4. Entonces acá tendríamos 20 cifras, porque recuerda que el número sigue teniendo 20 cifras. Y con eso terminaría. Como el problema te pide la suma de cifras de resultado, entonces sería así, mira. Este número tiene 20 cifras, de los cuales hay 19 cifras 8. Si yo quiero calcular la suma de cifras de resultado, sería 19 veces 8, 8 más 8 más 8, más 1 vez 4. Ya, ¿qué clave saldría ahí, jóvenes? ¿Qué clave saldría ahí? La D. Ya está, 156. 156. Entonces, lo primero que quiero que se den cuenta ustedes, que si yo hubiera querido hacer este problema por inducción, sí hubiese salido, pero salía más largo. Este problema hubiera salido más largo. Entonces, este problema, seguramente el autor del problema, que está muy bien, que lo ha querido poner un pequeño concepto de deducción, o sea, en este caso para que aplique diferencia de cuadrados. O sea, en realidad este problema netamente es de deducción, porque si lo queremos hacer más fácil sale por diferencia de cuadrados. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Recuerden que siempre el camino más sencillo es el que tenemos que lograr. ¿Está bien? Ya. Bueno, acá tenemos un clásico de clásicos. Acá tenemos un clásico de clásicos. Este problema, este arreglo numérico, bueno, yo lo he visto ya que lo han tomado prácticamente en todas las universidades, ¿no? Entonces, el problema dice así, ¿no? A ver, dice así, en el siguiente arreglo, calcule la suma total de los números, ¿no? En el siguiente arreglo, calcule la suma total de los números. Fíjense, para aquellos jóvenes que están preguntándome constantemente, profe, ¿cuándo aplicar la inducción? Ya te explico, mira. ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos sumar uno por uno todos los elementos de este arreglo? Si quisiéramos sumar uno por uno todos los elementos de este arreglo, de verdad que sería meternos a un gran problema. Porque si tú te das cuenta, este arreglo tiene 20 filas y tiene 20 columnas, mira. 1, 2, 3, 4, 20, 1, 2, 3, 4, 20. Tiene 20 filas y 20 columnas. Entonces, si vamos a querer sumar uno por uno, sería demasiado extenso. Entonces, este problema lo vamos a hacer por inducción. Ya. Pero para resolver este problema por inducción, voy a tener que sacar mínimo 3 casos particulares. En primer lugar, me doy cuenta que este arreglo tiene 20 columnas. Ahí está, mira, 1, 2, 3, 4, 20. Y 20 filas. 1, 2, 3, 4, 20. 20 columnas y 20 filas. Entonces se dice que este arreglo es un arreglo de 20 por 20. Cuando vean esta expresión que se utiliza también en matrices, en álgebra, 20 por 20 significa 20 filas y 20 columnas. Como este es un arreglo de 20 filas y 20 columnas, 20 por 20, el primer caso particular, el más sencillo de todos, es cuando tome una fila y una sola columna. Una fila y una sola columna sería hasta acá. Entonces sería solamente un arreglo de 1 por 1. Si tomo una sola fila y una sola columna, entonces el arreglito simplemente sería él. Este sería el arreglo.
¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si yo ahora tomo 2 filas y 2 columnas? Entonces, 2 filas y 2 columnas sería hasta acá. Va creciendo. Entonces sería un arreglo de 2 por 2. Entonces el arreglo sería así. 1, 2 y 2 y 3. Ya está. Ahora, ¿qué pasa si el arreglo ahora tomo 3 filas y 3 columnas? Entonces sería hasta acá. Ah, ya. Ya entendí, profe. O sea, significa que cuando usted va haciendo la inducción, poco a poco va creciendo y va llegando ya al problema general. Así es, esa es la intención. Entonces el arreglo sería de 3 por 3. Entonces sería ya más grande. Sería 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Ya está. Pero recuerda que el problema te pide la suma de los números de cada arreglo, ¿no? Entonces acá te piden la suma de los números. Por ejemplo, acá la suma de los números, bueno, como simplemente está el 1, acá sería 1. Acá la suma de los números sería 5, 7, 8, sería 8. Acá la suma de los números sería 27, ¿no? Ya está. Y ahora sí, ya encontramos los 3 casos particulares y lo que tenemos que hacer es encontrar una ley de formación. A ver, ¿quién me dice qué ley de formación encontramos acá? A ver, ¿qué ley de formación existe ahí, muchachos? Veamos. Así es, muy bien, Kiara, Cristian, Emanuel. Muy bien. Claro, porque por ahí ustedes tienen que tener en cuenta también algo de sucesiones, ¿no? Por ejemplo, él es 1 al cubo, 2 al cubo, 3 al cubo. Ajá. Son números cúbicos. Muy bien ahí, Ricardo. Muy bien, caramba. Claro, entonces 1 al cubo, 2 al cubo, 3 al cubo. ¿No? El número de filas al cubo, el número de filas al cubo, ¿no? Es como decir que simplemente es el número de filas al cubo, el número de filas al cubo, el número de filas al cubo. Ahora, como este arreglo tiene 20 filas, entonces la suma de todos los números sería el número de filas, que es 20 elevado al cubo. Ese es 8000, ¿no, chicos? 8000 es la respuesta. Entonces la clave sería la C. ¿Ok? Ahora, no vayan a pensar que siempre va a ser n al cubo, ¿no? Como ayer también le comenté a los jóvenes del turno tarde, ¿no? No vayan a pensar que siempre es 20 al cubo, n al cubo, ¿no? Por ejemplo, a veces te ponen acá, mira, 2, 4, 6, 8, hasta el 40. O acá te ponen los números impares nada más. Entonces, lo que yo te quiero decir es que cada problema puede ser una historia diferente. Cada problema puede ser una historia diferente, ¿no? ¿Sí? Entonces, tú tienes que saber reaccionar en cada situación. El método está ahí, pero cada problema puede ser una historia diferente. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿y dónde encuentro esos problemas? Porque ayer también me preguntaron, en los libros, ¿no? En los libros donde tienes que tú conseguir eso, ¿ya? O sea, ahí está el conocimiento, acá está la estrategia, ya tú tienes que practicar. Vamos con la 9. En los libros está. Pero se hace lo mismo, pues, Cristian. Se saca una fila, una columna, 2 filas y 2 columnas, 3 filas y 3 columnas. O sea, ¿qué pasa si tú encuentras esto? Mira, Cristian. 1, 3, 5, 7, y así está el 39. 1, 3, 5, 7, 9, acá 41. 5, 7, 9, 11, acá 43. Y esto sigue acá hasta 39. ¿Sí? Ya está. Hace lo mismo, pues. Primer caso, una fila, una columna, 2 filas, 2 columnas, 3 filas y otra columna. 3 filas, 3 columnas. Pero obviamente ya la respuesta no va a ser n al cubo, ¿no? Pues ya vas a encontrar otra ley. ¿Entienden, jóvenes? Claro, entonces, por eso con lo que yo te dije al comenzar la clase, ¿no?
Acá la parte central de la inducción es encontrar la ley de formación. Ya. Claro. Está en los libros, Cristian. Eso lo puedes encontrar en cualquier libro. En cualquier libro. En cualquier libro de razonamiento matemático. ¿Sí? Ya. Vámonos con el problema 9. Dice así. Calcule la suma de cifras del resultado de operar la siguiente expresión. ¿Ya? Bueno, ya tenemos un poco de experiencia y ya sabemos lo que vamos a hacer. Por ejemplo, yo me doy cuenta que acá tenemos el producto de dos números donde ambos tienen 40 cifras. Bueno, está bien eso, ¿no? Ambos tienen 40 cifras. Profe, diferencia de cuadrados. No, pues acá ya no puedes hacer diferencia de cuadrados, pues no te pases, pues tiene que también ver si tiene la forma. Entonces regresemos a nuestro viejo método, inducción. Como ambos números tienen 40 cifras, el primer caso va a ser cuando tome una cifra de cada número. Pero recuerda que debes tomar de las unidades, ¿está bien o no? Entonces el primer caso sería 3 por 6. Ya está. Ah, no te olvides siempre poner, ¿no? Una cifra de cada uno. Entonces, el resultado sería 18. El resultado es 18. Pero no te olvides que en estos problemas, bueno, generalmente te piden la suma de cifras. Como el resultado salió 18, la suma de cifras sería 1 más 8, sería 9. Ajá. 2. Cuando tomo dos cifras de cada factor, ahora sería 63 por 36. ¿Cuánto sale eso? A ver, jóvenes, usted que le gusta colaborar. Dos cifras de cada factor. ¿Cuál es el resultado ahí? 2268. Gracias, Ángeles. Gracias, Keren. 2268. 2268. Ajá. Gracias, Abel. Pero la suma de cifras sería 18. La suma de cifras del resultado es 18. 18, ¿no? 18, ¿no? Claro. Ya. El tercer caso particular sería cuando tome tres cifras de cada resultado. Ah, muy bien. Entonces sería 663 por 336. Entonces cuando tomo tres cifras de cada factor. Ya. Ajá. 3 veces 2 y 768, dice Keren. A ver. 222.768. Pero la suma de cifras es 27. Uy, esto está cantado. Esto está cantado, ¿sí o no, jóvenes? Claro, ya está cantado. Entonces, 9 por 1, 9 por 2, 9 por 3. ¿Ya ven? Se nota legua. 9 por 1, 9 por 2, 9 por 3. O sea, la ley de formación para este problema es que la suma de cifras de resultado es 9 por la cantidad de cifras que tiene un solo factor. 9 por 40, 360. Entonces la respuesta sería 360. Y lo que ustedes querían hacer, bueno, algunos, en un problema era sumar la cifra de esto todavía. ¿Se acuerdan o no? Ah, no, profe, la respuesta es 9. 3, no, pues, estabas haciendo la suma de la suma en cifras. ¿Se acuerdan o no que metieron la pata ahí o no, chicos? ¿Ah? Por buscar clave, ¿no? Todos no quieren buscar clave, ¿no? Si no hay clave se desesperan, ¿no? Se acabó el mundo. ¿No? Se acabó el mundo si no hay clave. Ya está. Vamos con la siguiente. Ajá. Listo. Por ejemplo, vamos a hacer un poco de patria acá. Vamos a hacer un poco de patria. ¿Cómo es eso, profe? Mira, escucha.
Acá nomás, ¿no? En este problema. Ya. Veamos. Dice así. Calcule la suma de cifras del resultado luego de operar. Calcule la suma de cifras del resultado luego de operar. Mira, bueno. Acá tenemos una expresión que es la raíz cuadrada. Así es, muy bien, Ángeles. La raíz cuadrada de 4, 100 cifras, menos 8, 8, 8, 50 cifras. Primera pregunta que voy a hacer a todos ustedes. Obviamente que este problema lo vamos a hacer por inducción. Sí o sí lo vamos a hacer por inducción. Porque no voy a atreverme pues a restar semejantes números y luego sacar raíz cuadrada. Lo voy a tener que hacer por inducción, sí o sí. Pero la primera pregunta que voy a hacer es, ¿cuál es la característica, cuál es la condición resaltante en esta expresión? ¿Cuál es la condición resaltante en esa expresión? A ver. ¿Alguien quiere utilizar el audio, creo? Parece que Abel creo quiere utilizar. Abel Jefferson Aceituno Chanca. Ya está. Ángeles, dime Ángeles. Ya. Que vemos que el 4 tiene el doble de cifras que el 8. Muy bien, muy bien. Tendríamos que poner 44 menos 8. Muy bien. Bien, Ángeles, muy bien. Entonces, acá me informan, ¿no? Ustedes lo han escuchado, que la cantidad de cifras 4 es el doble que la cantidad de cifras 8. La cantidad de cifras 4 es el doble que la cantidad de cifras 8. ¿Y por qué es importante darse cuenta de eso? Que cuando nosotros hagamos nuestra inducción, siempre hay que respetar esa proporción. Que la cantidad de cifras 4 debe ser el doble que la cantidad de cifras 8. Es por eso que hace un momento me escribió Ángeles, me decía, es por eso, profe, que el primer caso particular va a ser cuando usted tome 2 cifras 4, pero la mitad de cifras 8, que en este caso sería un solo 8. Pero tiene que sacarle la raíz. Claro. Entonces acá estoy tomando 2 cifras 4 y una cifra 8. 44 menos 8, 36. Bueno, la raíz cuadrada sería 6. El segundo caso particular sería, profe, tiene que tomar 3 cifras 4. No, pues, porque si tomas 3 cifras 4, no, 3 no tiene mitad. Así que sería una absurdo. Entonces sería que tome 4 cifras 4 y la mitad, 2 cifras 8. Y no se olviden sacarle la raíz. Entonces que yo 4 cifras 4 y 2 cifras 8. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si bien es cierto, ustedes también pueden intuir esto, como también le dije ayer en la tarde a algunos compañeros, pero también sería bueno que ustedes, obviamente, bueno, acá al hacer la diferencia, el resultado es 4.356. Pero luego hay que sacarle la raíz cuadrada. Así que como no vamos a llevar nosotros calculadora al examen de admisión, y bueno, también no siempre podemos prever que este número de qué cuadrado venga, ¿no? Por eso vamos a recordar cómo se sacaba la raíz cuadrada, ¿sí? A números mayores. Por ejemplo, para sacar la raíz cuadrada a números mayores, podemos hacer lo siguiente. Se hace lo siguiente, ¿no? De derecha a izquierda se va separando en grupo de 2 cifras. De derecha a izquierda se separa 1, 2, 1, 2. Ya, ahora sí, vamos a tomar las 2 primeras cifras comenzando de la izquierda. En este caso, 43. Y este 43 le vamos a sacar raíz cuadrada aproximada, mentalmente. Por ejemplo, la raíz cuadrada aproximada sería 6, y tantos. 7 no, porque 7 al cuadrado ya es 49. Entonces, la raíz cuadrada aproximada de 43 es 6, tantos. Esta parte entera
que es el 6, viene a ser la primera cifra de la raíz de este número. Esta parte entera viene a ser la primera cifra de la raíz. Luego ese 6, ya, ese 6 hay que elevarlo al cuadrado. 6 lo elevo al cuadrado, 6 al cuadrado 36 y viene acá. Luego reduce, restas, queda 7. 6 al cuadrado 36, luego restas, queda 7. Enseguida, así como la división, bajas las dos cifras anteriores. En este caso sería 5 y 6. El número sería 756. Lo que se hace enseguida es, este 6, que es la primera cifra de la raíz, se le duplica. Siempre se va a duplicar. Se le duplica. Entonces acá sería 12. Y este número 12, tú le vas a completar con una cifra a la derecha, tal que al multiplicar por esa misma cifra, tiene que darte este número de acá. Ahí sí tiene que estar buscando. Entonces, hay que buscar y me doy cuenta que este es el 6, porque 126 por 6 justamente me da 756. Y como no queda residuo, al reducirlo significa que tiene raíz cuadrada exacta. Y esta cifra que ha completado pasa a ser la segunda cifra de la raíz. Significa que la raíz cuadrada de 4.356 es 66. Profe, si el número fuera más grande, entonces ahora hace lo mismo. ¿Entendieron? Reduces, bajan las dos cifras que quedan. Este 66 se duplica, lo completas con una cifra de tal manera que dé ese número de acá. ¿Entendieron? Ya. Entonces, practiquen, van a practicar y en su casa, pueden practicar ustedes, ¿no? Así como hicimos calendario, pueden practicar con varios números. Bueno, el siguiente caso sería cuando tomo 6 cuatros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y le resto la mitad, 3 ochos. Pero le tengo que sacar la raíz cuadrada. No se olviden que tengo que 6 cuatros y 3 ochos. Ya. Vas a restar estos dos y le vas a sacar la raíz cuadrada y te va a generar 666. Eso sí lo voy a dejar ya para que ustedes lo comprueben, ¿ya? Pero no te olviden que el problema te pide la suma de cifras de resultado. Bueno, es un problema muy interesante, entonces sería así. Acá es 6, la suma de cifras es 6, se nota. Acá es la suma de cifras es 12, la suma de cifras es 18. 6, 12, 18, todos son múltiplos de 6, ¿no, jóvenes? 6 por 1, 6 por 2, 6 por 3. Esto sí está sencillo acá al final. 6 por 1, 6 por 2 y 6 por 3. Entonces ya tenemos la respuesta. La suma de cifras de resultado viene a ser 6 por la cantidad de cifras 8 que tiene la expresión. Y la cantidad de cifras 8 que tiene la expresión es 50. ¿O no, muchachos? 6 por la cantidad de cifras 8 que tiene la expresión. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Todo bien? Entonces, al hacer la suma de cifras de resultado, directamente me sale múltiplo de 6. ¿No? Entonces ya tendríamos, jóvenes, la respuesta, ¿no? Entonces sería 300, ¿no? Esa sería entonces la respuesta para este problema. 300. Avión. Así es, jóvenes. Avión. ¿Listo? Ya está. Entonces, como se han dado cuenta ustedes, ¿por qué no multiplicó por 100? Ah, ya, porque estoy relacionándolo, quieren, fíjate, 6 por 1, pero 1 es la cantidad de cifras 8. 6 por 2, la cantidad de cifras 8. ¿Me dejo entender o no? Tú puedes relacionarlo con la cantidad de cifras 8 o con la cantidad de cifras 4. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo he visto que es mucho más directo relacionarlo con la cantidad de cifras 8. Y esa es parte de la experiencia. Muy bien, jóvenes. Son las 11:16. Regresamos a las 11:30. Vayan a tomarse un vasito con agua, comerse su fruta, hacer un estiramiento para seguir a las 11:30. ¿Ok, chicos?